En 1978, una banda llevó a cabo el mayor robo de efectivo en la historia de Estados Unidos. El líder de esta operación de robo fue Jimmy Burke, una de las figuras mafiosas más famosas y poderosas. A pesar de ser extremadamente violento, este hombre era apodado Jimmy el Caballero. Descubriremos el secreto detrás de esta contradicción durante la historia. Jimmy formó una banda y los llevó a ejecutar una operación de robo masiva en el aeropuerto de Nueva York. La operación no fue fácil en absoluto, y enfrentaron muchos desafíos durante la misma. Pero su plan fue meticuloso, y el enorme botín que obtuvieron superó todas sus expectativas. Sorprendentemente, los eventos que ocurrieron después del robo fueron aún más locos que el robo en sí. Esta es una de las historias de la mafia más poderosas, llena de acción y giros inesperados en la trama. Así que sigue adelante y disfruta. Hay una famosa película llamada Goodfellas. Espero que muchos de ustedes la conozcan. Hoy hablaremos específicamente de los mismos personajes que aparecieron en la película. De estos tres hombres, el primero llamado Jimmy Burke, lo llamaremos el líder porque él fue el líder de la operación de robo. El segundo, Tommy DeSimone, lo llamaremos el loco porque era un asesino. Y el tercero, Henry Hill, lo llamaremos el luchador porque fue quien más luchó entre ellos para construirse desde la nada. Mantendremos sus apodos en mente para recordarlos y distinguirlos, porque hay muchos personajes en esta historia. La película Goodfellas, que hizo famosos a estos personajes, nunca entró en los detalles de la operación de robo de la que estamos hablando en nuestra historia hoy. No mencionaron cómo se ejecutó ni nada al respecto. Solo lo mencionaron dentro de los eventos, a pesar de que fue un evento importante. Aunque estos tres personajes eran amigos cercanos, solo dos de ellos participaron en la operación de robo: Jimmy el líder y Tommy el loco. En cuanto a Henry el luchador, él no participó con ellos, y descubriremos por qué. Él tendrá un papel importante en sus vidas, así que necesitamos mencionarlo. Comencemos nuestra historia con él. Henry, cuando tenía solo 13 años, comenzó a integrarse en comunidades mafiosas, a pesar de que su padre no tenía conexión con la mafia. Al principio, hacía trabajos simples como traerles cosas del mercado o estacionar sus lujosos coches Cadillac, esencialmente trabajando como un pequeño sirviente para ellos a cambio de un modesto salario. Pero disfrutaba de esto. Disfrutaba estar cerca de los hombres de la mafia. Disfrutaba estar entre ellos porque, desde su perspectiva, estaban viviendo la mejor vida. Todos los respetaban y temían. Tenían dinero y riqueza, y vivían una vida emocionante. Así que su ambición era convertirse como ellos. Eran sus modelos a seguir. No le importaba trabajar como un pequeño sirviente para ellos, porque sabía que, en el mundo de la mafia, uno tiene que progresar gradualmente. Poco a poco, las tareas que realizaba crecerían, y con el tiempo se convertiría en un hombre de verdad. Así que Henry se saltaba la escuela a espaldas de sus padres y pasaba todo el día con los hombres de la mafia. Veía esto como su verdadero futuro. La persona que Henry más admiraba era su líder, Paul Vario. Paul Vario era el líder del área este de la ciudad de Nueva York y uno de los conocidos líderes de la mafia a quien todos respetaban y temían. Era el hombre más poderoso en esta área. Todos los gánsteres en esta área trabajaban bajo él y le pagaban impuestos como impuestos de protección. Por eso lo llaman la mafia. Crimen organizado, con pequeños miembros de pandillas, luego sobre ellos líderes, luego sobre ellos jefes. Y en la cima está el gran jefe de familia en Nueva York. Había 5 familias mafiosas bien conocidas: la familia Bonanno, la familia Colombo, la familia Gambino, la familia Genovese y la familia Lucchese. Estas 5 familias, todas de origen italiano, controlaban el mundo del crimen organizado en Nueva York.
Así que el líder de esta área, Paul Vario, de quien hablamos, era considerado en el rango de capitán en la familia Lucchese. El rango de capitán es considerado el tercer rango en la familia. Directamente por encima está el rango de subjefe de la familia, y después de eso, el gran jefe de la familia. Así que el joven Henry veía a Paul Vario como su modelo a seguir y quería convertirse en una gran persona en el mundo de la mafia como él. Continuó interactuando con los hombres de la mafia hasta que comenzaron a enviarlo en misiones de intimidación. Comenzó a cometer actos violentos o destructivos con sus propias manos, porque esto era una parte esencial de su trabajo. Con el tiempo, Henry comenzó a obtener las cosas a las que aspiraba, estatus y riqueza, y la gente comenzó a respetarlo y temerle a pesar de su corta edad. Incluso cuando entraba en una panadería, por ejemplo, no necesitaba esperar en la fila. El dueño de la panadería vendría personalmente a atenderlo, su madre, al regresar del mercado. La gente llevaba sus compras y las entregaba en su casa por respeto, y además de todo esto, Henry, aunque tenía 13 o 14 años en ese momento, ganaba más dinero que su padre y todos los adultos a su alrededor. La vida comenzó a florecer ante él. Durante ese período, Henry también conoció a un hombre famoso entre los hombres de la mafia, un hombre llamado Jimmy Burke. Este es Jimmy, el líder del que hablamos al comienzo de la historia. Jimmy tenía una posición significativa entre los hombres de la mafia, pero al mismo tiempo no tenía un rango y no era un miembro oficial de la familia Lucchese, aunque su posición entre los hombres de la mafia podría igualar a la de un capitán. Jimmy ni siquiera era un miembro de la familia porque su sangre no era pura italiana. Esta era una de las principales condiciones para que una persona se convirtiera en miembro oficial de la familia. Tanto su padre como su madre tenían que ser de ascendencia italiana. Por eso los miembros de la familia no eran muy numerosos. Eran alrededor de 150, y los seguidores de la familia, que eran como soldados, podían llegar a miles. Así que hay una diferencia entre ser un hombre de la mafia, que sigue a la familia, solo un soldado, y ser un miembro oficial de ella. Así, Jimmy Burke, a pesar de tener una posición significativa y posiblemente incluso comparable a la de un capitán, y podía incluso dirigir operaciones y formar equipos dentro de la familia, no podía ser un miembro oficial de la familia. Permanecería en el rango de asociado porque su sangre no era pura italiana. A pesar de todo esto, era considerado una leyenda en la familia y todos lo respetaban. No mostraba piedad si se fijaba en un objetivo. Lo ejecutaría a pesar de todos, y cualquiera que se interpusiera en su camino sería eliminado. Pero a pesar de esta reputación violenta, lo apodaron Jimmy el Caballero. Entonces, ¿cuál es la razón detrás de esta contradicción? La razón, simplemente, es que solía dar propinas de dinero a todos. El portero que le abría la puerta recibía una propina de $50. Distribuía dinero a todos, así que lo apodaron Jimmy el Caballero. Pero por otro lado, era uno de los hombres de la mafia más asesinos. Imagina eso. Llevó a cabo operaciones de asesinato para jefes de la mafia desde que tenía 16 años. Así que con el tiempo, se ganó el respeto y se convirtió en un experto y profesional en todas las operaciones: asesinato, intimidación, secuestro, lo que quieras. Pero lo que más disfrutaba Jimmy eran las operaciones de robo. Le encantaba robar. Y esto es lo que más tarde nos llevaría a la gran operación que es el foco de esta historia. La mayoría de sus robos en ese momento eran de carga y camiones de transporte. Robaba todo tipo de camiones: camiones de alcohol, camiones de transporte, camiones de cigarrillos, camiones de pescado y camiones de langosta. Cualquier carga valiosa transportada por camión, la robaría. Imagina que incluso los conductores de camiones que amaban a Jimmy le dirían ellos mismos si tenían buenos envíos para robar. A cambio,
él recompensaría a estos conductores y les daría su parte del botín. Incluso la policía estaba en su bolsillo. Los trataba como si fueran sus socios en la operación y les daba premios respetables. Jimmy tomó a Henry bajo su ala y al mismo tiempo lo presentó a un chico de su edad llamado Tommy y les dijo: «Ustedes dos trabajarán juntos. Desde hoy, el joven Tommy es el mismo Tommy, el loco del que les hablé al principio de la historia, y pronto sabremos por qué merecía este título con todo mérito». Estos dos, Henry y Tommy, crecerían juntos entre las bandas de la mafia y bajo el ala de uno de sus hombres más fuertes, Jimmy Burke. Estos tres se convertirían en amigos muy cercanos. El área este de Nueva York, donde operaba su banda, también contenía el aeropuerto JFK, uno de los aeropuertos más grandes de América. Este aeropuerto tenía mucho tráfico, y a través de él se transportaban diariamente una gran cantidad de bienes y artículos. Así que el aeropuerto era uno de los objetivos más favorecidos por los hombres de la mafia. Normalmente no atacaban directamente el aeropuerto, sino que atacaban los camiones que salían de él. Estos camiones estaban cargados con diversos bienes, por lo que el jefe del área, Paul Vario, tenía hombres, parientes y conocidos trabajando en todos los departamentos del aeropuerto. Estos trabajadores del aeropuerto informaban a los hombres de la mafia sobre todos los bienes que entraban y salían del aeropuerto. Así que la mafia siempre sabía si algo valioso salía del aeropuerto. Cada vez que necesitaban dinero o botín, ponían sus ojos en los camiones del aeropuerto. Y como dijimos, incluso los propios conductores de camiones cooperarían con ellos. Y si un conductor se negaba a cooperar con ellos o intentaba resistirse, sería ejecutado. Nunca estuvo en su interés resistirse. Así que la mayoría de las ganancias y botines de la mafia en ese periodo provenían de camiones de transporte. Añade a eso sus otras actividades, que eran todas de naturaleza violenta. Ya que estamos hablando de violencia mafiosa, debemos mencionar a Tommy. Dos armas. Déjame decirte por qué este hombre merecía su apodo. Tommy fue retratado en películas y series de televisión como alguien con un temperamento agudo que podía de repente, sin ninguna advertencia, convertirse en una persona muy violenta. Si lo tratabas mal, o incluso si decías algo malo, pero a él no le gustaba, incluso si no lo decías en serio, podría de repente estallar y golpearte violentamente o incluso abrir fuego contra ti. Por cierto, lo llamaban Tommy Dos Armas, porque siempre llevaba dos armas con él. Dicen que una vez un joven no le sirvió una bebida en una de sus reuniones, y Tommy lo consideró un insulto. Después de tener una discusión con el joven que le levantó la voz, Tommy de repente se enojó y abrió fuego, golpeándolo con una bala en la pierna. El joven entonces insultó a Tommy, quien se enfureció aún más esta vez y le disparó en el pecho, matándolo en el acto. Así es como las películas y series de televisión retrataron el personaje de Tommy. Pero, ¿sabes qué es extraño? Uno de los hombres de la mafia que todavía está vivo hoy, que estaba cerca de Tommy e incluso participó con ellos en el robo del que estamos hablando, dice que la forma en que se retrató el personaje de Tommy fue modesta. Dice que en realidad Tommy era mucho más violento de lo que se mostraba en las películas. Quiero decir, aquellos de ustedes que han visto la película verán cómo retrataron a Tommy como un asesino. Pero ahora su amigo que vivió con él en la realidad dice que Tommy en realidad era más loco, más violento y más asesino de lo que se mostraba. Entre los incidentes que debemos mencionar sobre Tommy está que tenía un problema con uno de los hombres de la mafia. El nombre de este hombre era William Bentvina y había estado encarcelado durante 6 años. Cuando salió de prisión, le hicieron una fiesta para celebrar su liberación. Este hombre llamado William era un miembro oficial de la familia Gambino, una de las 5 familias de la mafia. Así que,
Lo que sucedió es que este hombre tenía un viejo conocido con Tommy, conociéndolo desde que era un niño, y Tommy, en su juventud, solía limpiar y pulir los zapatos de los hombres de la mafia. Normal. Tal como vimos la historia de Henry y cómo trabajaba como sirviente. Lo mismo con Tommy. Sus comienzos fueron similares. Solía pulir los zapatos de los hombres de la mafia. Así que este hombre, William, cuando vio a Tommy le dijo: «¿Qué piensas sobre conseguir tu caja y pulir mis zapatos?». Y dijo esto en voz alta frente a la gente. Tommy, por supuesto, se molestó y lo consideró un insulto y entró en una discusión con él. Y cada uno de ellos comenzó a insultar al otro. Pero Henry pudo calmar a Tommy y evitó que las cosas escalaran. Pero Tommy en ese momento susurró al oído de Henry y le dijo: «Voy a matar a ese bastardo». Por supuesto, matar a un miembro oficial de una de las familias de la mafia se considera algo muy prohibido. No importa cuál sea tu problema, especialmente si eres solo un seguidor como Tommy, esto se considera uno de los tabúes y prohibiciones en la mafia entre todas las familias. Pero por supuesto, Tommy estaba loco. 2 semanas después de este incidente, Tommy tendió una emboscada a William y se vengó de él. Lo golpeó severamente y sus amigos Jimmy y Henry lo ayudaron con esto. De hecho, Jimmy y Henry mismos se sorprendieron cuando Tommy emboscó a William y lo atacó, y porque estaban presentes, no tuvieron otra opción que ayudar a su amigo. Ahora que lo habían atacado, tenían que terminar su trabajo. Tenían que matarlo. No había otra opción. Así que siguieron golpeándolo hasta que murió. Y luego lo envolvieron en manteles y arrojaron su cuerpo en el maletero del coche y lo llevaron a un lugar aislado y remoto para enterrarlo. Pero en el camino, escucharon el sonido de golpes provenientes del maletero del coche. Y cuando se detuvieron y abrieron el maletero, encontraron que el hombre todavía estaba vivo y respiraba con dificultad. Así que Tommy sacó un cuchillo que tenía y lo apuñaló varias veces hasta que se aseguró de que estaba muerto. Y luego cavaron una tumba para él en un lugar aislado, lo enterraron y se fueron. Así que ahora hemos echado un buen vistazo a las vidas de estos 3, Jimmy, Tommy y Henry. Y ahora podemos entrar en los grandes robos que llevaron a cabo. El primer gran robo que llevaron a cabo fue en 1967. Esta vez el robo fue desde dentro del aeropuerto mismo. No fue solo robar un camión que salía del aeropuerto. El comienzo de este robo fue a través de información que les dio Robert. Robert se reunió con Henry y Jimmy y les dijo que había un gran premio llegando al almacén de Air France. Les dijo que había una gran cantidad de efectivo que llegaría al almacén de la compañía en el aeropuerto. Les dijo que los turistas estadounidenses que van a Francia cambian su moneda. Están cambiando sus dólares por francos franceses. Este efectivo viene a través de las aerolíneas francesas al aeropuerto JFK y se almacena en el almacén de la compañía antes de ser enviado a los bancos. Robert le dijo a Henry y Jimmy que había una gran cantidad de dólares que llegarían en efectivo. Y lo sorprendente es que todo este efectivo es imposible de rastrear porque es dinero aleatorio, proveniente de turistas, no saliendo en fajos de un banco. Así que nadie puede rastrear sus números de serie. Robert, quien les trajo esta idea, lo sabía porque trabajaba en los almacenes del aeropuerto, específicamente en el almacén perteneciente a las aerolíneas francesas, y sabía que estos fondos generalmente se almacenan en una habitación especial. Estaba prohibido que cualquiera entrara en ella, y la única persona que tenía la llave de esta habitación era el guardia nocturno. Así que generalmente este dinero viene en avión, y por la noche el guardia abre la habitación especial y el dinero se almacena en la habitación hasta la mañana del día siguiente. Y por la mañana, camiones blindados de transporte de dinero vienen con guardias armados y toman el dinero y lo depositan en el banco.
Incluso la mafia no estaba dispuesta a intentar robar los camiones blindados de transporte de dinero. Así que la mejor manera para ellos era entrar en esta habitación especial, en el almacén donde se guarda el dinero por la noche, antes de que lleguen los camiones blindados por la mañana. Para hacer esto, necesitarán la llave de la habitación que tiene el guardia nocturno. Al principio, pensaron que entrarían en el almacén con sus armas y tomarían la llave por la fuerza del guardia y robarían el dinero. Pero el problema era que no estaban 100% seguros de cuándo estaría el dinero en la habitación. Así que si entraban en el almacén con sus armas y tomaban la llave por la fuerza del guardia y el dinero no estaba allí, la operación fallaría, y seguramente la compañía tomaría precauciones y no les permitiría una segunda oportunidad. Así que la segunda idea fue robar la llave del guardia sin que él lo supiera, hacer una copia de ella y devolverla antes de que lo notara. Pero el problema era que este guardia siempre mantenía la llave con él y nunca la dejaba fuera de su vista. Su amigo Robert, que trabajaba en el almacén, conocía al guardia y sabía que tenía una debilidad, que eran las mujeres. Así que decidieron usar una prostituta y seducirlo a través de ella, y ponerla como cebo, y hacer que bajara la guardia. Robert invitó al guardia a un hotel, y pudieron usar a esta mujer para seducirlo. Robert pudo tomar la llave de sus pantalones sin que él lo supiera. Rápidamente, hicieron una copia de la llave y la devolvieron a los pantalones antes de que el guardia lo notara. Y después de que se hizo, la llave estaba en sus manos. Su amigo Robert les dijo que el viernes, 7 de abril de 1967, llegaría un gran envío de dinero. Así que este sería el día de la operación. De hecho, Henry y Tommy fueron ese día al aeropuerto y entraron en el almacén de la compañía Air France, y según su amigo Robert, que trabaja en el almacén, les dijo que la gente viene y entra en el almacén normalmente para buscar su equipaje y pertenencias perdidas. Y les dijo que el mejor momento para venir es media hora antes de la medianoche, porque el guardia toma un descanso para comer en ese momento. Así que este era el plan. Henry y Tommy fingieron ser viajeros regulares que habían perdido su equipaje y venían a buscarlo en el almacén. El guardia estaba efectivamente en un descanso para comer en ese momento. Los dos entraron en el almacén y pudieron llegar a la habitación del dinero y usaron la llave para abrir la puerta, y entraron normalmente. Nadie los confrontó ni les objetó. Encontraron una pila de este dinero que estaba en bolsas. Llevaban un gran bolso con ellos. Así que pusieron todo el dinero en esta bolsa y se fueron. Y con toda simplicidad, no tuvieron que usar armas ni ningún tipo de violencia o intimidación. Fue quizás el robo más fácil que hicieron en sus vidas, y el premio valía alrededor de $500,000. Por el valor del dinero de hoy, es aproximadamente igual a $4 millones. Una cantidad muy enorme para un robo simple y rápido antes de que Henry, Tommy, Jimmy y Robert dividieran el dinero. Lo primero que tenían que hacer era pagar el impuesto al jefe del área, Paul Vario. Así que le dieron el 20% del premio, así sin más, sin participar en la operación ni planificarla, pero él les permitió robar del aeropuerto, así que tenía que tomar su parte, porque así es como funciona la mafia. Así que este fue el primer gran robo que llevaron a cabo. Pasaron más de 10 años, y muchos eventos ocurrieron durante este largo periodo, como que algunos de ellos fueron a prisión por un tiempo. Jimmy y Henry, e incluso el jefe del área, Paul Vario. Todos ellos fueron a prisión por un testimonio en su contra. No pudieron salir de eso o sobornar a los funcionarios, así que fueron encarcelados. Pero incluso su vida en prisión era cómoda. Todo lo que necesitaban estaba disponible. Cualquier cosa que quisieran era contrabandeada hacia ellos dentro de la prisión sin problemas. Pasaron algunos años en prisión por este caso. Entre las cosas que también sucedieron durante estos 10 años está que Henry se casó e incluso
tuvo 2 hijas. Luego entró en el comercio de cocaína y drogas. La mayor parte de sus ingresos provenía del comercio de drogas. Era el mayor traficante de drogas entre ellos. Pero por cierto, el jefe del área, Paul Vario, estaba en contra del comercio de drogas y prohibió a sus hombres entrar en él. No porque fuera una persona honorable, sino porque veía que el comercio de drogas podría llevarlos a problemas. Muchos jefes fueron derribados por las autoridades debido a su participación en el comercio de drogas. Por eso, él estaba en contra. Así que cuando Henry entró en el negocio de las drogas, lo hizo a espaldas de su jefe. El jefe no lo sabía. Nadie lo sabía excepto sus amigos cercanos, Jimmy y Tommy. Así que ten en cuenta ahora que Henry ya está ocupado con el negocio de las drogas y enfocándose en ello. Esto jugará un papel importante al final de la historia. Hemos llegado al año 1978, el año en que tendrá lugar el gran robo. La mayor operación de robo de efectivo en la historia americana en ese momento. Por supuesto, operaciones más grandes ocurrieron en los años siguientes, pero para ese tiempo, este fue el más grande en la historia americana. Este robo también tendrá lugar en el mismo aeropuerto, que es el aeropuerto JFK. Pero esta vez, no tendrá lugar en el almacén de las aerolíneas francesas, sino en el almacén de las aerolíneas alemanas, Lufthansa. Es posible que te hayas encontrado con este nombre antes porque es una de las compañías aéreas más grandes del mundo. Así que las aerolíneas alemanas, Lufthansa, siendo una gran compañía y quizás la aerolínea más grande de toda Europa, tenía un enorme almacén en el aeropuerto JFK y había mucho movimiento de mercancías pasando por este almacén. El nombre de este hombre es Peter Greenwood y era uno de los trabajadores que laboraban en el almacén de la compañía Lufthansa. Así que cada día él veía la cantidad de mercancías que pasaban por este almacén y algunas de estas mercancías eran valiosas. Peter Greenwood comenzó a pensar si era posible robar algunos de estos bienes valiosos y pasó meses observando el movimiento de mercancías y cómo se gestionaba este almacén, e imagina que permaneció desde 1976 hasta 1978. Pasó 2 años observando el movimiento de mercancías y cómo se gestionaba este almacén. Continuó escribiendo todos los detalles como si estuviera realizando un estudio sobre el lugar. Escribe sobre los momentos en que el dinero y los bienes valiosos suelen llegar y cómo los gestionaban. Lo que más buscaba eran vulnerabilidades de seguridad. Después de este preciso estudio realizado por Peter Greenwood, supo que el mejor momento para robar el almacén de la empresa sería en diciembre. Diciembre es el final del año y el período de vacaciones y Navidad, por lo que es el mes con más movimiento de mercancías, dinero y joyas. Los bancos europeos utilizaban las aerolíneas Lufthansa para transportar millones de dólares que se negociaban en el mercado de cambio de divisas por turistas en Europa y en otros lugares, y también grandes cantidades de oro y joyas eran transportadas por ellos. Todo este dinero y joyas supuestamente llegan al almacén de la compañía en el aeropuerto y luego, lo más rápido posible, se transfieren a los bancos americanos. Y lo bueno es que la ubicación del almacén de la compañía Lufthansa en el aeropuerto es excelente. Este es un mapa del aeropuerto JFK y el almacén de las aerolíneas Lufthansa está ubicado aquí en el edificio número 261, que estaba en el borde de los límites del aeropuerto, es decir, un edificio algo aislado en la esquina, así que esto podría facilitar el robo. Este edificio de almacén era enorme y tenía 3 pisos. El primer y segundo piso se utilizaban para almacenar mercancías. En cuanto al tercer piso, era para la administración. Tenía oficinas y una sala de comedor para los trabajadores.
La sala más importante en el almacén es la sala especial porque todos los bienes de alto valor, especialmente dinero, joyas y oro, son almacenados en esta sala hasta que son transportados por camiones blindados a los bancos. Por eso, esta sala tenía un sistema de seguridad especial. La trataban como una bóveda de banco. Esta sala especial estaba dividida en dos salas, una sala exterior y una sala interior. La sala interior es la sala donde guardan las cosas valiosas, pero para llegar a ella tienes que pasar primero por la sala exterior. Ambas salas tenían una puerta de metal. Lo primero que necesitas atravesar es la puerta de la sala exterior. Esta puerta tiene dos cerraduras que necesitas colocar ambas llaves y abrir al mismo tiempo. Si intentas abrir una cerradura sin la otra, la alarma sonará inmediatamente. Por supuesto, esta era una alarma silenciosa, lo que significa que la alarma iría directamente a la seguridad y las fuerzas policiales en el aeropuerto sin que el intruso supiera que la alarma se había activado. Así que el primer paso es que ambas cerraduras deben abrirse juntas al mismo tiempo. Luego, antes de abrir la puerta de la sala interior, debes cerrar primero la puerta de la sala exterior y luego ir a la puerta de la sala interior. Lo mismo se aplica a esta puerta. Tiene dos cerraduras que deben abrirse al mismo tiempo. Así que abres ambas cerraduras juntas y luego puedes entrar en la sala interior. Allí encontrarás los objetos valiosos, incluyendo dinero y joyas. Este era el sistema de seguridad que protegía la sala valiosa, y todas estas llaves de las puertas eran mantenidas por un solo hombre, que era el supervisor del almacén. Ahora nuestro amigo Peter Greenwood, que había estado estudiando el almacén y el sistema de seguridad durante 2 años, vio que el desafío sería significativo. Era imposible para él robar el almacén solo. El mayor obstáculo serían sus compañeros de trabajo que trabajaban allí. Si intentaba robar el almacén durante el turno de noche, normalmente habría 7 trabajadores de servicio más el supervisor del almacén. Entonces, ¿cómo podría someter a los 8? Solo esto sería una tarea casi imposible, así que decidió traer a una segunda persona para su operación. Esta persona se llamaba Louis Werner y era su colega en el trabajo, uno de los trabajadores del almacén. Peter habló con Louis y le abrió el tema del robo, diciéndole que había estado pensando en un plan para robar el almacén durante 2 años. Así que estos dos se sentaron juntos y comenzaron a investigar los detalles del plan y a pensar en cómo podrían ejecutarlo. Tenían planos detallados del edificio del almacén, conociendo todas las salidas, entradas, pisos, oficinas y salas. También tenían los horarios de los trabajadores, el horario de llegada de mercancías y todos los detalles que cualquiera necesitaría para entrar en este lugar. Pero incluso con los dos, todavía no era suficiente. No podían someter a 7 trabajadores más el supervisor por sí mismos. Este plan necesitaba un equipo para ejecutarlo. Y los 2 colegas comenzaron a discutir sobre su próximo paso, y surgieron desacuerdos entre ellos. Al final, Louis Werner decidió moverse a espaldas de su amigo. Peter había decidido llevar este plan de robo y todos sus detalles a la mafia. Louis Werner tenía una adicción al juego y con el tiempo había acumulado deudas debido a esto. Deudas por miles de dólares que no podía pagar. Estas deudas eran con la mafia y estaban amenazando que esta era su última advertencia. O pagaba lo que debía o las consecuencias serían severas. Así que para salvarse, Louis decidió tomar este plan que su amigo Peter había estado desarrollando durante 2 años completos y dárselo en bandeja de plata a la mafia. Su idea era que les daría el plan. Ellos lo ejecutarían y le perdonarían sus deudas. Al mismo tiempo, seguramente le darían una parte, aunque pequeña, del botín, porque siempre escuchaba que la mafia era generosa con personas
que les ayudaban en sus robos, y de hecho, Louis, a través de sus contactos de juego, hizo llegar este plan a la mafia. Finalmente, este plan llegó al gran jefe, Jimmy Burke, quien sería el líder de esta operación. Como dijimos, aunque Jimmy era considerado simplemente un seguidor en la familia Lucchesi, podía tomar un grupo de hombres de la mafia y formar un equipo con ellos. Esto era algo que normalmente solo los miembros oficiales y líderes de la mafia podían hacer. Pero Jimmy era un caso excepcional, y el equipo que Jimmy formó consistía en las 10 personas que ves ante ti. Por supuesto, conocemos a Jimmy, que es el líder de la operación, y conocemos al loco Tommy. Pero esta lista no incluye a su amigo Henry. La razón es que Henry, de hecho, no participó con ellos en la operación. No está del todo claro por qué, pero muy probablemente porque estaba ocupado y enfocado en el negocio de las drogas. El nombre de este hombre es Joe Buda, y era uno de los hombres cercanos de Jimmy. Lo envió a reunirse con Lewis, el trabajador del almacén que les trajo el plan, para asegurarse de que el asunto era serio y para asegurarse de que esta historia no era una estafa o una trampa o algo por el estilo. Al mismo tiempo, debía obtener de él todos los detalles del plan e información sobre el almacén. Fue a ver a Louis y se reunió con él. El enfoque de la mafia siempre es violento, así que Joe Buda trató a Louis con violencia y lo amenazó que si su plan o esta información resultaba ser incorrecta, se enfrentaría a un castigo. Louis sabía que tratar con la mafia sería difícil y arriesgado, pero debido a las deudas de juego que debía, no tenía otra opción que correr este riesgo. Louis le dio a Joe todo el plan, y le dio los planos del almacén, y le dio los nombres de los trabajadores y su número en el turno de noche, y le dio todos los procedimientos de seguridad y cómo estaba protegida la sala valiosa. Le dio todo. Al mismo tiempo, no podía dictar ninguna condición, es decir, no podía decir, por ejemplo, «Quiero el 10% del botín». No, simplemente le dio toda la información con la esperanza de que la mafia fuera generosa con él, después de que ejecutaran la operación. Todo esto sucedió a espaldas de su amigo Peter Greenwood, quien fue realmente el hombre de la idea original y quien reunió la mayor parte de la información y la organizó. Ni siquiera sabía que Louis lo había traicionado y había ido a la mafia sin su conocimiento. De todos modos, después de que Joe Buda obtuvo todos los detalles del plan y la información, fue y le dio todo a Jimmy. Y Jimmy se reunió con el resto de los miembros del equipo. Comenzaron a discutir los detalles de la ejecución de la operación y qué cosas necesitarían. Teóricamente, el plan era simple. Tomarían una camioneta negra y llegarían al almacén de Lufthansa en el aeropuerto a las 3 de la mañana, porque este era el tiempo de descanso para comida de los trabajadores del almacén. Subirían al comedor ubicado en el tercer piso. Luego, se sentarían y comerían. Después de eso, 6 hombres saldrían de la camioneta, liderados por Tommy, y entrarían por la puerta principal del almacén. 2 miembros de la pandilla permanecerían en la camioneta, y luego se moverían inmediatamente a la parte trasera del almacén, porque había una puerta de carga allí. Esta puerta es como una puerta de garaje por la que entran camiones y coches. Estos 2 hombres se quedarían en la camioneta y esperarían una señal de los demás que entraron. Después de que se estableciera el control sobre los trabajadores presentes dentro del almacén, se suponía que todos los empleados y trabajadores del almacén estarían en el comedor en ese momento, excepto un empleado que es el supervisor del almacén. Se suponía que el supervisor estaría en su oficina. Según la información que tenían, el supervisor tenía sus llaves para la sala valiosa, así que necesitaban encontrar una manera de atraerlo fuera de su oficina sin despertar sus sospechas, para que no activara la alarma silenciosa o pidiera ayuda a la policía de seguridad del aeropuerto. Este era el plan que Jimmy ideó, y fue aprobado por el equipo y su hombre interno, Louis Werner.
Les daría una notificación cuando surgiera la oportunidad apropiada para el robo. Es decir, cuando la sala estuviera llena de dinero y objetos valiosos, su colega Peter Greenwood, que era el cerebro original de la operación de robo y que invirtió 2 años de su vida para reunir todos estos detalles, no tenía idea del asunto en absoluto. Todavía pensaba que Louis se estaba tomando su tiempo y pensando en la mejor manera de ejecutar el plan. No sabía que Louis en realidad se había movido y había solicitado la ayuda de la mafia a sus espaldas el 8 de diciembre de 1978. Louis sabía que un gran envío de dinero llegaría al almacén. Millones de dólares llegarían a través de uno de los aviones de Lufthansa. Sería transferido al almacén y almacenado en la sala valiosa. En casos como este, cuando un gran envío de dinero llega al almacén, se notifica inmediatamente a la compañía de transferencia de dinero para que venga con sus camiones blindados y tome este dinero y lo deposite en los bancos lo más rápido posible. Este dinero no debería permanecer en el almacén por un largo periodo. Se supone que deben tomarlo el mismo día. Así que este gran envío de dinero llegó el 8 de diciembre de 1978, que era un viernes. Lo que significa que si la compañía de transferencia de dinero no tomaba el dinero hoy, este dinero permanecería en el almacén durante 2 días adicionales porque sería el fin de semana. Así que la compañía de transferencia necesitaba venir y tomar el dinero hoy. Pero había procedimientos que debían seguirse y había papeles oficiales que debían procesarse para que la compañía de transferencia viniera y tomara el dinero. Lo que sucedió ese día fue que Louis interrumpió este proceso y retrasó los procedimientos y papeles, y no dejó que fueran a la compañía de transferencia. Así que la compañía de transferencia no recibió la noticia, y el almacén se retrasó en la entrega del dinero. Los bancos en ese momento cerraban a las 3 de la tarde. Así que cuando los papeles se retrasaron y los procedimientos se interrumpieron, el dinero no se entregó. La compañía de transferencia dijo que no podían recibir este dinero y transferirlo hoy porque los bancos habían cerrado. Louis planeó retrasar la entrega, tuvo éxito y ahora todos estos millones pasarían el fin de semana en el almacén en la sala valiosa. Esta era la clave de toda la operación. Esto es lo que les permitiría ejecutar su operación. Louis informó inmediatamente a la mafia sobre el asunto, y cuando Jimmy recibió la noticia, inmediatamente comenzó a preparar al equipo para moverse rápidamente. Todo estaba listo excepto una cosa, que era la camioneta. No podían usar un coche registrado a sus nombres, así que tenían que encontrar una camioneta adecuada y robarla. Necesitaban una camioneta que pudiera llevar de 8 a 10 personas, y era mejor si era negra, para que fuera difícil de ver por la noche. Encontrar este coche fue un desafío, y los retrasó mucho. Imagina que pasaron 2 días buscando una camioneta adecuada, pero finalmente encontraron el coche adecuado en el último momento y lo robaron. Ahora tenían que ejecutar la operación al amanecer del 11 de diciembre de 1978. El equipo se reunió 2 horas antes de la ejecución para revisar el plan por última vez. Cada miembro del equipo se preparó a sí mismo y sus herramientas. Revisaron las armas, las ataduras, las máscaras y todo lo que tenían. Y cuando supieron que todo estaba listo, era hora de moverse. 8 miembros de la pandilla subieron a la camioneta y su líder estaba entre ellos. El loco Tommy era quien dirigía la operación en el terreno. En cuanto a Jimmy y el 10º miembro de la pandilla, montaron en un coche normal. El propósito de este coche normal era proporcionar apoyo en caso de emergencia. Por ejemplo, si sonaba una alarma y llegaban las fuerzas de seguridad y la policía, la misión de este coche era retrasarlos. Podían, por ejemplo, chocar contra los coches de policía y causar accidentes para dar a sus compañeros una mejor oportunidad de escapar,
antes de que llegara el vehículo de apoyo policial. Este coche, en el que estaban sentados Jimmy y el 10º miembro de la pandilla, se detuvo en una gasolinera cerca del almacén. Según el plan, a las 3 de la mañana, la camioneta llegó al edificio del almacén en el aeropuerto. Este edificio, como mencionamos, estaba en una esquina del aeropuerto. En realidad, acceder a él era muy fácil porque estaba cerca de la carretera principal y no había obstáculos o barreras en el camino hacia él. 6 miembros de la pandilla, liderados por Tommy, salieron de la camioneta y entraron en el edificio del almacén sin que nadie los detuviera. Como mencionamos, eran las 3 de la mañana, la hora del descanso para comer de los trabajadores del almacén. Así que la planta baja estaba vacía. Todos los trabajadores estaban arriba, en el 3er piso donde estaba el comedor. Los miembros de la pandilla continuaron penetrando en el almacén y llegaron a las escaleras, logrando subir al 3er piso. Los trabajadores en ese momento estaban sentados, comiendo y sin sospechar nada, solo riéndose entre ellos normalmente. De repente, la pandilla irrumpió con sus armas. En ese momento, los trabajadores estaban aterrorizados. No habían esperado que un grupo de ladrones armados entrara así. La forma de tratar de la mafia siempre era violenta. Tiraron a los trabajadores al suelo, blandieron armas en sus caras y comenzaron a amenazarlos. Los trabajadores estaban extremadamente asustados. El loco Tommy en particular, siendo el líder del grupo, empeoró las cosas porque te mataría en un abrir y cerrar de ojos si hacías un movimiento o decías algo que no le gustaba. Esto fue según el testimonio de su colega, que era uno de los miembros del equipo con él en la operación, un hombre llamado Gary Valente. Así que la situación era muy aterradora para los trabajadores. Fue una sorpresa que nunca habían imaginado o para la que se habían preparado. Tommy comenzó a verificar a todos los trabajadores basándose en la información que tenían, que debería haber 7 trabajadores, e incluso tenían una lista de nombres de trabajadores para confirmar sus identidades. Les pidieron que entregaran sus carteras y verificaron sus identificaciones. Tommy incluso los amenazó, diciendo: «Ahora conocemos sus nombres, sus identidades y dónde viven. Podemos llegar a ustedes y a sus familias en cualquier momento que queramos. Así que ninguno de ustedes piense en ser un héroe o hacer algo que no nos guste. Todo lo que tienen que hacer es seguir nuestras órdenes y ninguno de ustedes resultará herido». Por cierto, la mafia siempre usa este tipo de amenaza. Amenazan a una persona con su familia, y esto fue muy efectivo para obligar a sus víctimas a someterse a ellos. Tommy revisó la lista de nombres de trabajadores que tenía. Se suponía que había 7 trabajadores, pero los trabajadores en la sala de descanso o comedor eran solo 5, así que 2 trabajadores no estaban presentes en ese momento. Los 2 que quedaron en la camioneta de la pandilla afuera condujeron la camioneta a la zona trasera del almacén. Los 6 que salieron primero entraron por la puerta principal. En cuanto a estos 2 restantes con la camioneta, fueron a la puerta trasera del almacén. Esta zona trasera daba a la pista del aeropuerto, así que había una puerta de seguridad metálica que les impedía llegar a la zona trasera. Pero uno de ellos salió y cortó el candado de la puerta, y entraron con su coche normalmente y llegaron a la parte trasera del almacén. En esta área estaba la puerta de carga. Esta puerta era como una puerta de garaje y se usaba para que los camiones y vehículos cargados con mercancías y envíos entraran y salieran. Cuando estos 2 hombres llegaron a la puerta trasera con la camioneta, se quedaron en el lugar, esperando una señal del equipo dentro de que las cosas estaban bajo control, para que pudieran abrir la puerta y llevar la camioneta al almacén. Pero el tiempo pasó, y estos 2 miembros de la pandilla comenzaron a preocuparse cuando se retrasó la señal desde el interior. Habían esperado que sus compañeros rápidamente ganaran el control de la situación y abrieran la puerta de carga. Con cada minuto que pasaba,
se volvían más tensos porque estaban parados en un lugar expuesto donde la seguridad del aeropuerto podría verlos. Este aeropuerto opera las 24 horas. El movimiento no se detiene allí día o noche, y hay un gran número de personal de seguridad y policía siempre presente en el aeropuerto, algunos de los cuales incluso patrullaban diferentes áreas del aeropuerto. Así que ahora, estos dos miembros de la pandilla estaban sentados en la camioneta con sus máscaras puestas. Y si la policía o alguien más pasaba por allí, podrían verlos, y su apariencia levantaría sospechas. Así que, para reducir las sospechas, decidieron quitarse las máscaras. Pasó aproximadamente media hora desde el inicio de la operación, y de repente, mientras esperaban en la camioneta, ocurrió lo que temían. Otro camión llegó al mismo lugar donde estaban estacionados, en la puerta trasera. Este camión era conducido por uno de los trabajadores del almacén que faltaban, a quienes los miembros de la pandilla dentro estaban buscando. Este trabajador había salido para entregar envíos del almacén de Lufthansa a otros almacenes en el aeropuerto. En su camino de regreso al almacén de Lufthansa, vio la camioneta estacionada frente a la puerta de carga trasera. Salió de su camión para ver qué estaba pasando. Pensó que había llegado un nuevo envío y que los que estaban dentro de la camioneta estaban entregando este nuevo envío al almacén. Pero cuando el trabajador se acercó a la camioneta y vio las caras de estos dos miembros de la pandilla, sintió que algo andaba mal. Se asustó y decidió huir. Los dos miembros de la pandilla inmediatamente salieron de la camioneta y comenzaron a perseguirlo. Desafortunadamente, el trabajador no pudo alejarse rápidamente. Lo alcanzaron y uno de ellos incluso lo golpeó en la cabeza con un arma y lo derribó al suelo. Luego levantaron sus armas a su cara y lo amenazaron diciendo: «No te muevas o te harás daño a ti mismo». El trabajador inmediatamente se rindió, levantó las manos y lo llevaron a la camioneta. Ataron sus manos y lo arrojaron en el compartimento trasero. Así que este era el sexto trabajador. Solo uno de los 7 trabajadores permanecía sin ser localizado. Este séptimo trabajador estaba en realidad dentro del almacén, terminando algunos asuntos cuando los dos miembros de la pandilla atraparon al sexto trabajador justo ahora. El trabajador gritó cuando fue golpeado en la cabeza con la pistola. El séptimo trabajador que estaba dentro del almacén escuchó el sonido y salió del almacén para ver qué estaba sucediendo. Cuando abrió la puerta exterior, encontró a uno de los dos miembros de la pandilla frente a él. El miembro de la pandilla levantó la pistola hacia su cara y dijo: «Camina». Lo llevó a la furgoneta también, lo ató y lo arrojó en el compartimento con su colega. Este último trabajador en particular era muy cooperativo, pero también estaba asustado, porque las caras de los miembros de la pandilla estaban expuestas ante ellos. Temía que los miembros de la pandilla tuvieran que eliminarlos para que no pudieran testificar en su contra. Pero afortunadamente para los trabajadores, la mafia en realidad no tiene miedo de revelar sus rostros. Saben que pueden alcanzar a cualquiera, en cualquier lugar, y también pueden llegar a sus familias. Esto era como una garantía de que ninguno de ellos testificaría o hablaría en su contra, por lo que no necesitaban eliminar a nadie. Poco después, Joe Buda salió a verificar las cosas. Joe Buda era parte del primer equipo que entró al almacén con Tommy. Cuando se encontró con sus compañeros afuera, les dijo que había un problema con 2 trabajadores que no podían encontrar. Le dijeron que revisara dentro de la furgoneta. Cuando miró, encontró a los 2 trabajadores desaparecidos atados dentro de la furgoneta. Luego, rápidamente fueron y abrieron la gran puerta de carga, que era como una puerta de garaje. Condujeron la furgoneta a través de esta puerta hacia el almacén. En cuanto a los trabajadores que habían atrapado afuera, los habían traído también y los llevaron a sus colegas arriba en el comedor y los arrojaron al suelo. Así que ahora,
los 7 trabajadores del almacén estaban presentes en el comedor, atados, ninguno desaparecido y ninguno capaz de moverse. La única persona en el almacén que no estaba en manos de la pandilla era el supervisor del almacén. Según su información, se suponía que estaba en su oficina, y era la única persona que tenía las llaves de la sala de objetos valiosos. Ahora, el siguiente paso era atraer al supervisor sin que él sintiera nada. El supervisor tenía un botón en su oficina. Este botón activaría una alarma silenciosa que alertaría inmediatamente a la policía y a la seguridad del aeropuerto, por lo que no podían irrumpir en su oficina y amenazarlo con armas, porque podría presionar el botón en un instante y arruinar todo su plan. Tenían que ser cuidadosos con él. La forma en que habían planeado atraerlo era hacer que uno de los trabajadores lo llamara y le pidiera que viniera. Por alguna razón, el loco agarró al trabajador de mayor rango y lo obligó a tomar el teléfono y llamar al supervisor para decirle que lo necesitaban urgentemente. Tommy amenazó a este trabajador y le dijo que si había algún error o si intentaba advertir al supervisor, todos morirían. Así que el trabajador no tuvo más remedio que tratar de convencer al supervisor de cualquier manera, porque su vida y las vidas de sus colegas estaban en juego. El supervisor al otro lado en su oficina contestó el teléfono. Al principio, no estaba convencido de que hubiera una emergencia que requiriera que él viniera. Así que el trabajador tuvo que tratar de ser más convincente. Le dijo al supervisor que habían recibido una llamada de la empresa matriz en Alemania y que necesitaban su presencia inmediatamente. Insistió en que el supervisor tenía que venir. El supervisor dijo: «Está bien, iré», y se levantó de su silla, dejó su oficina y se dirigió hacia ellos. Cuando llegó, por supuesto, se sorprendió con una pistola levantada hacia su cara. Y con eso, la pandilla pudo apretar su control sobre el supervisor. Inmediatamente tomaron al supervisor y las llaves de la sala de objetos valiosos con él. Como dijimos antes, esta sala tenía protección especial. La sala de objetos valiosos está realmente dividida en 2 salas, una sala exterior y una sala interior, y cada sala tiene una puerta. Tienes que pasar por la sala exterior para llegar a la sala interior, y todo el dinero y los objetos valiosos están en la sala interior. Cada una de las 2 puertas tiene 2 cerraduras, y ambas cerraduras deben abrirse al mismo tiempo con las 2 llaves para evitar que se active la alarma silenciosa. Después de eso, la puerta de la sala exterior debe cerrarse antes de abrir la puerta de la sala interior. Si abres la puerta de la sala interior mientras la puerta de la sala exterior aún está abierta, la alarma se activará. Por supuesto, la pandilla sabía toda esta información gracias a Luis, pero el supervisor no sabía que un trabajador del almacén estaba cooperando con ellos y les había dado toda la información de seguridad. En ese momento, pensó en intentar activar la alarma, es decir, insertaría una llave e intentaría abrir la cerradura. En ese momento, la alarma silenciosa se activaría inmediatamente y llegaría a la policía de seguridad del aeropuerto. Tony, por supuesto, estaba sosteniendo la pistola contra la cabeza del supervisor todo el tiempo y gritándole que se moviera. El supervisor estaba literalmente temblando y pensando si debería intentar ser un héroe y activar la alarma o cooperar con la pandilla. El supervisor comenzó a mover su mano hacia la cerradura, como si quisiera insertar solo una llave. En este punto, Tommy lo golpeó fuertemente con la pistola y comenzó a gritarle, diciendo: «Sabemos que la cerradura está conectada al sistema de alarma, así que no pienses en hacer algo estúpido. De lo contrario, este será el último día de tu vida y de las vidas de todos tus trabajadores». En este punto, el supervisor se dio cuenta de que esta pandilla había planeado y conocía todos los detalles del almacén y todos estos detalles de seguridad.
así que descartó cualquier idea de tratar de activar la alarma o hacer algo que a la pandilla no le gustaría. Insertó las 2 llaves en las 2 cerraduras y las abrió juntas al mismo tiempo. Después de que entraron en la sala exterior, cerraron la puerta detrás de ellos. Luego, abrieron la puerta de la sala interior donde estaba el botín, y con eso, la pandilla alcanzó su objetivo. La sorpresa fue que la sala contenía dinero y cantidades de joyas y oro, mucho más de lo que habían esperado. Habían esperado alrededor de $1 a 2 millones, pero desde la primera mirada, sabían que el botín frente a ellos era mucho mayor. Rápidamente se movieron para saquear todo lo valioso en la sala. Su alegría estaba por las nubes. No podían creer la cantidad de riqueza con la que se habían topado. Comenzaron a transferir todas estas cajas afuera. Incluso las joyas que encontraron eran mucho más de lo que habían esperado. Relojes, diamantes y cajones de varios tipos de joyas. Después de que tomaron todo lo valioso de la sala, era hora de escapar. Primero devolvieron al supervisor al comedor con los trabajadores. Se aseguraron de que todos estuvieran atados y que sus ataduras fueran seguras. Luego, pusieron todas las cajas y todo el botín en el maletero de la furgoneta. Todos subieron a la furgoneta, salieron del almacén, salieron del aeropuerto y llegaron al coche de apoyo. El coche en el que estaban sentados su líder, Jimmy, y el 10º miembro de la pandilla. Informaron a Jimmy que todo estaba bien y que la operación fue excelente. Inmediatamente después, todos se movieron y se dirigieron a una de sus casas y descargaron el botín allí. Al mismo tiempo, los trabajadores del almacén pudieron liberarse y contactaron a la policía de seguridad del aeropuerto y les informaron de lo que había sucedido. La noticia se extendió rápidamente de que Lufthansa había sido golpeada duramente. Cuando la policía y los investigadores llegaron, inmediatamente supieron por los detalles que obtuvieron de los trabajadores que esta operación era obra de la mafia. En realidad, ninguna pandilla se atrevería a golpear el aeropuerto JFK a menos que fueran de la mafia, porque la mafia controlaba esa área. Jimmy y sus compañeros comenzaron a abrir las cajas y descubrir el tamaño del botín que habían conseguido. El botín en realidad era mucho más grande que cualquier cosa que podrían haber soñado. Superó todas sus expectativas, así que su alegría era indescriptible. Con cada fajo de dinero que contaban antes de la operación, habían imaginado que la cantidad más grande que podrían alcanzar, si tuvieran suerte, sería alrededor de $2 millones. Pero cuando comenzaron a contar 5 millones en efectivo no rastreable, más joyas valoradas en $1 millón. En total, el botín alcanzó un valor de $6 millones. Y por supuesto, no necesito recordarte que esto fue en 1978. Eso significa que si lo calculamos en el valor del dinero de hoy, vale aproximadamente unos $30 millones. Es por eso que esta operación se considera, en su tiempo, el mayor robo en la historia americana. Más tarde hubo robos más grandes, pero sigue siendo hasta hoy uno de los más grandes. Ahora, después de que obtuvieron su botín, el siguiente paso era deshacerse de la furgoneta. Jimmy asignó esta tarea a un hombre llamado Edward Stokes. Era un ladrón y tenía antecedentes penales. Era negro y la mafia rara vez trataba con personas negras. Siempre mantenían el negocio entre ellos mismos. Pero este Stokes era un cantante que cantaba en el bar, donde usualmente se reunían, y se desarrolló una amistad entre ellos. Stokes fue en realidad quien les consiguió la furgoneta y la robó, así que Jimmy también le encargó deshacerse de ella. Se suponía que Stokes llevaría la furgoneta a un desguace, la quemaría y la destruiría. Pero este Stokes siempre estaba drogado. Así que cuando tomó la furgoneta, en lugar de ir a deshacerse de ella de inmediato, la estacionó en la calle en una zona donde no se podía aparcar.
y fue al apartamento de su novia. Se quedó allí consumiendo marihuana y drogas con ella durante 2 días, mientras la furgoneta permanecía estacionada en la calle. Finalmente, la policía encontró la furgoneta. Primero, llamó su atención porque estaba estacionada en un área prohibida. Luego, cuando buscaron la matrícula de la furgoneta, supieron que era un vehículo robado que había sido denunciado. Cuando la registraron, encontraron papeles y documentos pertenecientes a Lufthansa en su interior, así que la policía inmediatamente vinculó esta furgoneta con el robo. La noticia de que la policía había encontrado la furgoneta se extendió rápidamente y llegó a Jimmy. Jimmy inmediatamente decidió eliminar a Stokes cuando supo que les había causado un gran problema, especialmente porque la policía y el FBI estaban dando vueltas a su alrededor. Sabían que la mafia estaba detrás de esta operación y estaban buscando cualquier cosa para atraparlos. Era solo cuestión de tiempo antes de que la policía llegara a Stokes, y Stokes era un drogadicto, así que no tomaría mucho esfuerzo hacerlo hablar. Así que Jimmy ordenó al loco Tommy ir a Stokes y eliminarlo. De hecho, Tommy fue al apartamento de Stokes y llamó a su puerta normalmente. Después de todo, era su amigo y se sentó a hablar y charlar con él. Cuando Stokes le dio la espalda, Tommy le puso la pistola en la cabeza, disparó y lo mató en el acto. La policía pudo vincular la furgoneta con Stokes después de unos días porque había personas que dijeron que lo vieron conducirla, pero cuando la policía fue a su apartamento, lo encontraron muerto. Así que supieron que probablemente la mafia lo había eliminado. Pero esto fue solo el comienzo. Las investigaciones del FBI continuaron y supieron que la pandilla tenía un hombre en el interior. Después de investigar y buscar durante varias semanas, finalmente decidieron llegar a Louis Werner, el trabajador del almacén que había cooperado con la mafia y era su hombre en el interior. El FBI sabía que Luis era un jugador y que tenía deudas con la mafia. Cuando lo interrogaron por primera vez, se negó a hablar, pero después de la presión mencionó el nombre de Joe Buda, el hombre de la pandilla que había estado comunicándose con él. Las noticias de la investigación llegaban a Jimmy rápidamente porque había oficiales de policía corruptos en su bolsillo, así que se enteró del arresto de Luis y la investigación con él. Y la única persona que los conectaba como mafia a Luis era Joe Buda. Él era el único que se comunicaba con él directamente. Jimmy simplemente decidió eliminarlo, aunque era su amigo. Cuando el FBI comenzó a buscar a Joe Buda, lo encontraron asesinado en su coche junto con su esposa. Jimmy era violento y un asesino. No loco como Tommy, es decir, no te mataría de repente por razones triviales, pero recurría fácilmente a la violencia y al asesinato si lo necesitaba, y si estaba en su interés, e imaginaba que el asunto no se detenía ahí. Aquí, Jimmy estaba molesto con casi todos los miembros de la pandilla, porque siempre les decía que no gastaran dinero ni presumieran. De repente tenían riqueza, especialmente porque la policía y el FBI estaban dando vueltas a su alrededor, así que no quería que levantaran más sospechas. Pero los miembros de la pandilla no cumplieron con sus palabras, y algunos compraron cosas caras. Algunos compraron relojes y joyas, y algunos compraron coches nuevos, y abrigos de piel y ropa por valor de miles de dólares para sus esposas. Cuando los veía después de que compraban estas cosas y artículos, les gritaba y los maldecía y se preguntaba cómo podían violar sus instrucciones de esta manera. Y ellos simplemente decían, lo siento, y que habían tomado precauciones y no habían comprado en público, haciendo varias excusas. Al final, Jimmy había llegado a su límite y decidió deshacerse de casi todos ellos y comenzó a matarlos uno tras otro. Uno fue encontrado asesinado en su coche, otro fue encontrado asesinado con su cuerpo arrojado a la basura, y literalmente uno de ellos
fue encontrado colgado en un camión de carne congelada. Así que Jimmy, el asesino, mató a la mayoría de los miembros de su pandilla. Tommy, por supuesto, era su amigo cercano, y definitivamente no quería deshacerse de él. En cuanto a los otros dos, Vincent Asaro y Gary Valenti, en realidad eran primos y pertenecían a otra familia de la mafia, la familia Bonanno, y Vincent Asaro era un miembro oficial de la familia Bonanno y no solo un miembro. Incluso tenía rango de capitán, así que esto es probablemente lo que impidió que Jimmy se acercara a ellos. En cuanto a los 6 miembros restantes de la pandilla, Jimmy se deshizo de ellos. Y por cierto, estos 6 no fueron los únicos que fueron asesinados debido a esta operación. Había personas conectadas a este robo que también fueron eliminadas, como Stacks, que se suponía que se desharía de la furgoneta. Y además de Stacks, las investigaciones del FBI estimaron que entre 15 y 20 personas murieron debido a esta operación. Algunos tenían conexiones directas con la pandilla, y algunos tenían conexiones desde lejos. Y por supuesto, el principal cerebro detrás de la mayoría de estas operaciones de asesinato y eliminación fue Jimmy Burke. Así que este loco hizo algo que nadie había hecho antes que él, y deshacerse de todas estas personas también fue beneficioso para Jimmy en más de una forma. El primer aspecto, por supuesto, es que cortó los hilos que podrían llevar al FBI hacia él. Y desde el segundo aspecto, su parte del botín se hizo más grande. La mayor parte de los 6 millones que fueron robados se convirtieron en su propiedad. Los únicos que tomaron su parte completa fueron Tommy y los primos Vincent Asaro y Gary Valenti. Vincent Asaro, como dijimos, era un miembro de rango capitán en la familia Bonanno y era un hombre de la mafia, fuerte y conocido. En cuanto a su primo, era simplemente un seguidor de la familia y no era un miembro. En 2014, que es 36 años después de esta operación de robo, Vincent Asaro fue arrestado bajo cargos relacionados con la operación. Imagina 36 años después de la operación. Como puedes ver, se convirtió en un anciano. Su primo Gary Valenti, que también se convirtió en un anciano, decidió testificar contra él en la corte. Este Gary Valenti es el mismo que comenzó a aparecer en entrevistas y documentales, hablando sobre el robo y sus detalles. Lo extraño es que Vincent Asaro fue absuelto de los cargos al final del juicio. No sé si no encontraron suficiente evidencia contra él o exactamente qué sucedió, pero al final, en 2017, fue juzgado por otros cargos y fue encontrado culpable y condenado a 8 años de prisión. Y finalmente murió en 2023 a la edad de 88 años. En cuanto a su primo, que testificó contra él, Gary Valenti, parece que es el único de los miembros de la pandilla que todavía está vivo hoy. Tommy 2 pistolas. Después de la operación de robo, la familia Lucchesi tomó la decisión de que sería ascendido a miembro oficial de la familia. Tommy tenía sangre italiana pura, así que podía convertirse en miembro de la familia, a diferencia de Jimmy. Y por supuesto, el ascenso a miembro de una familia se considera el mayor honor en la vida de un hombre de la mafia. Así que 2 miembros de la familia Lucchesi vinieron a llevarlo a la ceremonia de iniciación. Uno de estos 2 hombres se llamaba Peter Barrio y era el hijo del jefe de la zona, Paul Barrio. Así que estos 2 llevaron a Tommy a un lugar desconocido bajo la premisa de que sería iniciado como miembro de la familia, pero parece que le tendieron una emboscada y le dispararon y lo mataron. ¿Y la razón por qué? Fue muy probablemente porque Tommy había matado a William Bentvina. Si recuerdas, este es el hombre que tenía un problema con Tommy y tuvo una discusión con él. Y luego Tommy lo sorprendió y lo mató al final y lo enterró con la ayuda de Jimmy y Henry. Aunque este asunto había sido años atrás, ese hombre era miembro de una familia de la mafia, específicamente la familia Gambino.
Y dijimos que se supone que los miembros de la familia son intocables, tienen inmunidad, y este hombre que fue asesinado también era uno de los hombres cercanos a John Gotti. John Gotti era el jefe de la familia Gambino y uno de los jefes de la mafia más poderosos de todos los tiempos. Así que parece que la familia Gambino recibió información de que Tommy estaba detrás del asesinato de su hombre. ¿Cómo obtuvieron esta información? Estos son Henry y su esposa, cuyo nombre es Karen. Henry, durante su vida, fue encarcelado varias veces y durante uno de sus encarcelamientos, su esposa lo engañó con su jefe, Paul Vario. Ella tuvo una relación secreta con él mientras Henry estaba en prisión. Henry, por cierto, era él mismo un infiel. Tenía más de una amante y siempre estaba engañando a su esposa. Así que tal vez esta fue su venganza contra él. Lo importante es que durante este mismo periodo, Tommy intentó agredir a Karen a pesar de que ella era la esposa de su amigo. Ella también era la amante de su jefe Paul Vario. Así que Paul Vario, que estaba teniendo una relación secreta con Karen, se enojó cuando se enteró del asunto. Pero él no podía castigar a Tommy directamente por algo como esto, o de lo contrario, su relación secreta con la esposa de Henry sería revelada. Así que para vengarse de Tommy, filtró información a la familia Gambino de que Tommy era quien había matado a su hombre, William Bentvina. Entonces, la familia Gambino le pidió a la familia Lucchesi que matara a Tommy por su hombre. Así que el liderazgo de la familia Lucchesi asignó la tarea a Paul Vario, porque él era el jefe de área y era el jefe de Tommy. Entonces Paul Vario asignó a su hijo para matar a Tommy. Y esta operación de asesinato fue completamente legítima en la ley de la mafia. Tommy mató a un miembro de una familia, así que tenía que ser castigado. Así que Paul Vario se vengó de Tommy de una manera muy maliciosa. En cuanto a Henry, como dijimos, estaba concentrado en el tráfico de drogas. Incluso estaba usando drogas él mismo y se volvió adicto. Con los días, sus asuntos comenzaron a deteriorarse. Su esposa misma empezó a usar y volverse adicta con él. Su situación familiar y social empeoró. Incluso su situación financiera era difícil. Y encima de todo esto, se volvió sospechoso y tenso todo el tiempo. Sospechaba de todos a su alrededor. Sospechaba que la policía lo estaba siguiendo y observando. Cuando veía a un helicóptero en el cielo por encima de él, inmediatamente asumía que lo estaba siguiendo. Y su consumo de drogas empeoró las cosas, especialmente porque estaba haciendo todo esto a espaldas de la familia Lucky Seth. Ya les dije antes que el jefe de área, Paul Vario, estaba en contra del tráfico de drogas e impedía que sus hombres se involucraran en ello porque sabía que podía llevarlos al desastre al final. En 1980, la policía allanó la casa de Henry. Sus sospechas estaban justificadas y lo habían estado vigilando durante un tiempo. Cuando supieron que estaba almacenando grandes cantidades de drogas en su casa, decidieron allanarlo. Cuando entraron en la casa, su esposa trató de tirar todo lo posible en el inodoro y deshacerse de ello. Pero después de registrar toda la casa, la policía pudo encontrar pequeñas cantidades de drogas y cocaína. Y estas pequeñas cantidades fueron suficientes para arrestar a Henry. Ahora estaba encarcelado y no podía salir excepto bajo fianza. El problema mayor era que la noticia de su arresto por cargos de tráfico de drogas se extendería. Ciertamente, la noticia llegaría al jefe Paul Vario, quien les había prohibido completamente involucrarse en el tráfico de drogas. Así que ahora, el jefe podría castigarlo mientras está en prisión. Incluso, podría enviar hombres para matarlo dentro de la prisión, porque Paul Vario no quiere estar involucrado en ningún cargo relacionado con las drogas. Así que Henry le pidió a su esposa que arreglara el monto de la fianza y lo sacara de la cárcel por cualquier medio.
temía por su vida. Pero desafortunadamente, su situación financiera era mala durante ese período. Así que la esposa tuvo que ir a Jimmy y pedir su ayuda. Y Jimmy la ayudó y le dio el monto de la fianza para sacar a Henry. Pero Jimmy tenía algo más en mente. Henry salió de la cárcel. Pero la situación era mala. Tenía miedo de todo a su alrededor. Incluso tenía miedo de Jimmy, porque Jimmy lo estaba ayudando y a veces participaba con él en el tráfico de drogas. Y si el jefe Paul Berio descubría esta información, podría matar a Jimmy antes que a Henry. Incluso Jimmy, para adelantarse al asunto, podría tratar de protegerse matando a Henry. Y Henry conocía la naturaleza de Jimmy. Jimmy es un asesino listo para matar incluso a las personas más cercanas a él, para que nada le suceda. Después de un corto período, Jimmy contactó a Henry y le pidió encontrarse en uno de los almacenes, un almacén aislado perteneciente a la mafia. Aquí, el corazón de Henry se hundió y supo que había algo sobre el asunto. Así que le dijo a Jimmy: «Es difícil para mí ir allí. ¿Qué te parece si nos encontramos en este restaurante?» Había un restaurante donde siempre se sentaban. Así que Henry, por supuesto, sugirió el restaurante porque era un lugar público. Si Jimmy estaba planeando algo, sería imposible para él hacerlo frente a toda la gente en el restaurante. Pero Jimmy no objetó y dijo: «Está bien, me encontraré contigo en el restaurante». Y efectivamente, los amigos se encontraron en el restaurante y se sentaron juntos. Jimmy se abrió a Henry y dijo: «Sé que tu situación es difícil ahora. Y también sé que tu situación financiera es mala. Pero no te preocupes, todos somos una familia y siempre nos apoyaremos mutuamente. Cuando uno de nosotros cae, los otros lo levantan». Jimmy siguió hablando sobre los principios de amistad, hermandad y familia. Henry sentía como si Jimmy lo estuviera probando, si tenía la intención de informar sobre ellos o no. Y también notó que los movimientos de Jimmy eran un poco extraños. Incluso la comida frente a él no la estaba comiendo, y cuando hablaba, sus movimientos corporales eran exagerados. Así que Henry sintió que Jimmy le estaba ocultando algo. Y luego, Jimmy continuó su discurso. Le dijo que había un hombre en Florida causando peligro para ellos. Podría convertirse en un informante. Así que dijo: «Quiero que tú y Anthony vayan a este hombre y se deshagan de él». Anthony era otro hombre de su grupo. Así que ahora, Jimmy quiere que Henry vaya con este Anthony a Florida para deshacerse de este hombre. También le dijo que obtendría una cantidad respetable de esta operación, lo que significa que no sería una operación gratuita. Henry se sorprendió porque Jimmy nunca en su vida le había pedido que llevara a cabo una operación de asesinato. Entonces, ¿por qué le está pidiendo que haga esto ahora? Y Henry supo en ese momento sin duda que si iba a Florida con este Anthony, no regresaría. Esta era de hecho una operación de asesinato, pero era una operación para asesinarlo a él. Conocía la naturaleza de Jimmy, un asesino listo para matar a las personas más cercanas a él. Si esto estaba en su interés, sonreiría y se reiría en tu cara, mientras a tus espaldas está planeando cómo matarte. Así que Henry fingió estar de acuerdo y dijo que se prepararía para ir a Florida con Anthony después de esta reunión. Henry sabía que solo tenía una forma de salvarse. Se convertiría en la persona que temían que se convirtiera. Se convertiría en un informante. No había otra manera de sobrevivir. Así que Henry y su esposa se reunieron con el FBI, y Henry se ofreció a convertirse en informante. Ellos lo recibieron inmediatamente. Para ellos, esta era una valiosa captura, una gran captura. A cambio, Henry obtendría inmunidad de todos sus crímenes y sería ingresado en el programa de protección de testigos. Cambiarían su nombre e identidad, él y su familia, y los trasladarían a un lugar secreto lejos donde nadie los conocería. La mafia no podría alcanzarlos, y efectivamente,
Henry confesó y lo contó todo. Y debido a sus confesiones, más de 50 personas de la mafia fueron arrestadas, las más importantes de las cuales fueron el jefe Paul Barrio, y después de él, Jimmy Burke. Henry los derribó a todos. El jefe Paul Barrio fue inicialmente sentenciado a 4 años de prisión sobre el trasfondo de uno de los casos, pero luego, mientras cumplía su condena, fue condenado en otro caso con la ayuda del testimonio de Henry, y le agregaron 10 años más a su sentencia. Incluso había más casos en los que podría ser condenado y aumentar aún más su sentencia. Pero al final, murió en prisión debido a cáncer de pulmón en 1988 a la edad de 73 años. En cuanto a Jimmy Burke, también fue sentenciado en un caso secundario, un caso relativo a apuestas ilegales, y fue sentenciado a 12 años de prisión. Pero después de un periodo, fue condenado por uno de los muchos crímenes de asesinato que estaba detrás, y sobre el trasfondo de este crimen, fue sentenciado a cadena perpetua, y como su jefe Paul Barrio, fue afligido con cáncer y murió en prisión en 1996 a la edad de 64 años. En cuanto a Henry Hill, fue el único que salió ileso de esta batalla y permaneció en el programa de protección de testigos hasta finales de los 80, y en 1990 se divorció de su esposa después de 23 años de matrimonio. Durante estos años, se escribieron libros sobre Henry y se hicieron películas sobre su vida, la más famosa de las cuales es la película Goodfellas, que resume casi toda su vida. Y también apareció en varias entrevistas y en varios documentales, y habló sobre todos estos detalles. Fue la fuente principal para la mayoría de los eventos que mencionamos en la historia. Al final, Henry también siguió a sus amigos y murió en 2012 a la edad de 69 años. Espero que les haya gustado la historia. Y si les gustan las historias de mafia como esta, podemos hacer más historias sobre ellas en el futuro. Si te gustó esta historia, por supuesto, no olvides dar me gusta y suscribirte al canal y activar el botón de la campana. Y estas también son historias agradables que puedes ver. Gracias por seguir. Te veré en el próximo video. Y adiós.